Hola chicos, buenas tardes. Nos vamos a unir en unos 10 minutos. Vamos a dar inicio a la clase, ¿de acuerdo? Solo vamos a esperar a que se terminen de unir los demás compañeros. Buenas tardes, Ligda. Buenas tardes, Gaby.
Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Ligda, buena tarde. Buenas tardes, vamos a dar inicio en unos minutitos y denme un momento, por favor. Ligda tiene apagado su micrófono. Perdón chicos, muchas gracias por avisar. Les comentaba que el día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema, ¿verdad? Y el tema es la personalidad y su relación con el mundo laboral. Pero antes de esto, pues les comento que ya son las últimas clases que vamos a estar recibiendo juntos. Bueno, de hecho creo que el día jueves es nuestra última clase con ustedes. Y si no estoy mal, tenemos programado el examen final para el día 5 de mayo. ¿Qué cae? Vamos a revisar. Viernes, así es, correcto. Bueno, vamos a ver si todavía tenemos clases, dependiendo que no tengamos exámenes el día martes o jueves de la próxima semana. Y si no, si tenemos, pues podemos hacer un repaso, ¿verdad? De todos los temas que hemos visto para que ustedes pues puedan estar súper pilas y preparados para el día del examen, ¿de acuerdo? Entonces, ya son los últimos temas. De verdad, chicos, el semestre se pasó súper rápido. Y pues bueno, vamos con todo en la recta final, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, el tema de hoy, personalidad en el mundo laboral, ¿verdad? ¿Cómo nos va a ayudar el tema de la personalidad en nuestra área laboral, familiar, social, ¿verdad? ¿Y qué es la personalidad? Pues la personalidad proviene del griego prosopón, que se refiere, buenas tardes, Edin, a las máscaras teatrales griegas. Si ustedes se dan cuenta, pues podemos observar en la imagen que tenemos una carita pues triste y una alegre, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos sentimos a veces, transmitimos como nuestra personalidad, ¿verdad? Transmitimos cómo es que nos sentimos, ¿verdad? Entonces ese es el tema de la personalidad. La personalidad, pues en ese caso, engloba las características del individuo como tal, ¿verdad? Que le otorga una identidad. O sea, todos tenemos diferentes personalidades, todos ustedes se dan cuenta en el ámbito laboral, nadie se parece a nosotros, o tal vez nos pueden decir, es que sos muy enojado, o que es que sos muy, lloras por todo. O sea, todos tenemos, a pesar de que tal vez yo también sea enojada y la otra persona sea enojada, nuestra personalidad es totalmente diferente, no somos idénticos, ¿verdad? Y pues frecuentemente cuando hablamos sobre la personalidad de alguien nos referimos a lo que se diferencia a esa persona de los demás, incluso lo que le hace única, ¿verdad? A este aspecto de personalidad se le conoce como diferencias individuales, ¿verdad?
como les decía, ¿verdad? Que, ay, que sos muy alegre, o que sos muy dulce, o que tenés un temperamento demasiado fuerte, o te enojas por todo, lloras por todo. O sea, todos tenemos algo que nos caracteriza y que nos hace diferente a los demás, ¿verdad? Perdón, Edwin, ahorita vamos a resolver su respuesta. Dice, las presentaciones de los temas para el examen final no las compartirán. Así es, con mucho gusto. Yo se las voy a estar subiendo entre el día de hoy o el día de mañana a más tardar para que ya las tengan y las puedan empezar a leer, ¿de acuerdo? Con mucho gusto se las voy a ir ahí compartiendo, Edwin. ¿De acuerdo? Alguien creo que así. ¿Alguien más? Bueno, antes de seguir con la clase para que no hayan interrupciones, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda con respecto al tema del examen o los temas que vienen para el examen final. Linda, disculpe con una duda. Dígame. Con respecto a la zona, ¿cuándo podemos ya verla? Claro, con mucho gusto. La zona sí, esas sí se las tengo preparada a más tardar el día viernes o sábado, ¿de acuerdo? Porque todavía hay unos trabajos, por ejemplo, el tema de la fase 3. Si ustedes se dieron cuenta, como les comenté en la última clase anterior, no trabajamos fase 3, o sea, no hubo fase 3. Sin embargo, pues se está tomando con ponderación alguna de las varias tareas que ustedes subieron. Entonces, todavía estoy calificando, todavía me falta todavía integrar ese tema de notas de la fase 3 para que ustedes puedan pues ya tener toda su zona completa y ya vayan. Y créanme las personas, hay varias personas que me han estado preguntando por medio de chat o que se han desanimado. Van bien, chicos, van bien, así que miren, gracias a Dios ustedes han realizado, si ustedes han entregado sus tareas, esténse tranquilos y seguros que el curso sale, ¿verdad? Que el curso sale, porque sí sale. Y entonces hay que seguir esforzándose un poquito más para el examen final y ya, ¿verdad? Pero sí hay muy buenas notas. Los equipos han entregado muy buenos trabajos, entonces hay muy buenas notas, así que ustedes no se preocupen, hay que seguir poniendo atención, eso sí, y hacer un buen examen final para sacar una mejor nota todavía. ¿Alguien más aparte de Gaby? Gracias, Ligra. De nada, a la orden, niña. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguimos entonces con el tema de personalidad? De acuerdo. Entonces, pues, si ustedes se dan cuenta, la personalidad es la conciencia del yo, la percepción del propio ser como individual, la percepción de las sensaciones del propio cuerpo y el recuerdo de la historia propia, ¿verdad? En este caso, pues, Jean-Claude nos dice que es la configuración única que toma a lo largo de la historia del individuo. ¿Por qué? Porque coloquialmente se habla de personalidad en referencia a la firmeza y solidez del carácter propio. Y aquí hay una parte, si ustedes se dan cuenta, personalidad y carácter o temperamento son términos totalmente diferentes. Por ejemplo, a veces a uno le dicen, ay, es que tenés un mal carácter, pero no es que él tenga un mal carácter, el carácter se forja durante la vida. La personalidad es herencia, o sea, es hereditario. Por ejemplo, cuando nos dicen, ay, es que, bueno, como les digo, lamentablemente hemos utilizado mal el término, pero por ejemplo, cuando nos dicen, ay, es que tenés el carácter igual que tu mamá, o sos igual de enojado que tu papá. Entonces, ese es el temperamento que ustedes tienen, no el carácter que ustedes tienen, porque el carácter se forja, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a ir viendo poco a poco aquí en las presentaciones y si tienen dudas, pues me van diciendo, ¿verdad? Lo que alguien es depende de 3 factores, ¿verdad? Lo que ha heredado, que es lo que les estaba platicando, ¿verdad? Que es lo que ha heredado, lo que las circunstancias hayan hecho de él y lo que ha elegido libremente, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos decir que si yo heredé, ¿qué les digo yo? El mal carácter, el mal temperamento de mi papá, o sea, porque mi papá era muy enojado, porque peleaba por todo, porque no le gustaba que le dijeran algo y rápido explotaba. Entonces yo heredé ese temperamento de él, ¿verdad? Entonces es lo que hemos heredado. Segundo,
lo que las circunstancias hayan hecho de él, ¿verdad? Muchas veces en la vida hay circunstancias que hacen que nosotros cambiemos o nuestro temperamento se eleve un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, yo pude haber nacido una persona muy enojada, pero conforme la vida me ha enseñado a tener inteligencia emocional, yo he ido moldeando ese temperamento. Entonces, las mismas circunstancias de la vida han hecho que yo cambie, que yo vaya forjando esa personalidad que yo tengo, ¿verdad? Y tercero, lo que he elegido libremente. O sea, al final del día yo elijo si, por ejemplo, solo ustedes pueden cambiar, ¿verdad? Nadie los va a cambiar a ustedes, solo ustedes deciden si cambiar, si elegir seguir siendo iguales o eligen ese cambio que se necesita, ¿verdad? Si yo ya no quiero ser tan enojada, yo sé que exploto por todo, pero por ejemplo, cuando estamos en un lugar de trabajo y ya somos líderes y tenemos gente a cargo, nosotros no podemos ser ese tipo de líder enojado que por todo grita, que por todo exige, ¿verdad? Y lamentablemente, pues en el ámbito laboral hay muchos líderes malos, ¿verdad? Hay muchos líderes que no tienen esa inteligencia emocional para liderar a sus equipos. Entonces, ¿qué hacen? Que sus equipos les tengan miedo, que sus equipos se alejen, ¿verdad? Yo creo que, bueno, en lo personal, yo sí he tenido muy buenos líderes en mi carrera laboral, ¿verdad? Y son personas que uno admira y uno dice, bueno, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque se ponen la camiseta con uno, porque lo contagian a uno esa personalidad tan bonita que ellos tienen y que los hacen diferentes a muchas personas, ¿verdad? Entonces, ese es el momento donde yo tengo que elegir si ser un líder malo o un líder bueno, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría a mí si, por ejemplo, si a mí nunca me gustó que mi líder me gritara, que mi líder me faltara respeto, entonces que se enojara por todo lo que yo dijera, digo yo, bueno, voy a elegir libremente ser diferente y mi personalidad se va a ir adaptando a las circunstancias de la vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere decir prácticamente esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Y pues acá están algunos factores, ¿verdad? Los factores de Carl Jung, que es la teoría, nos dice que los pensamientos más los sentimientos, dividido las emociones más las percepciones, más la intuición, es igual a la actitud, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes también han escuchado, y Jorge García no me dejará mentir, ya que ya nos mencionó de trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, un lema de esta empresa es la actitud. Bueno, en su momento cuando yo trabajé era algo muy fundamental la actitud. Por ejemplo, si usted era un excelente colaborador, llegaba a sus metas, era responsable y todo, y tenía una pésima actitud, se evaluaba todavía si se le daba la oportunidad o si se le daba una retroalimentación y le decía, mira, tenés una mala actitud, pero queremos que sigas, ¿verdad? Se trabaja en la actitud del colaborador. Ahora, por ejemplo, si usted no llegaba a las metas, no cumplía con su horario, no contestaba los test y sin fin de cosas más, y tenía aparte una mala actitud, era un despido inmediato, ¿verdad? Hay organizaciones que sí se enfocan mucho en la actitud de cada colaborador, ¿verdad? Y la actitud también depende de nosotros mismos, de cómo enfrentamos las cosas de la vida, ¿verdad? Porque es tan feo también, por ejemplo, estar siempre, decir, no, ay, qué aburrido. Créanme que esa actitud se pega, es increíble, pero hay organizaciones que por eso es que les digo que ellos es cero tolerancia a la mala actitud. ¿Por qué? Porque me contagian de mala actitud a todo el equipo de trabajo y eso me genera un mal clima laboral, ¿verdad? ¿Y quién quiere tener un mal clima laboral en una organización? Yo creo que nadie, ¿verdad? Todos pues trabajamos en esa cultura organizacional, que tengamos un buen clima laboral, donde todos los compañeros se traten con respeto, que sean positivos ante las adversidades, ¿verdad? Pero alguien que venga con una mala actitud me va a contaminar a toda la gente y eso no es lo que buscan las organizaciones, ¿verdad? Y también todo depende de nuestra personalidad, ¿verdad? Si yo soy una persona positiva, alegre,
que a pesar de las circunstancias, pues sigo luchando y animo a mis demás compañeros y todo, yo voy a transmitir una buena actitud, pero si mi personalidad es de ser una persona negativa, que se enoja por todo, que siempre está molesta, entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a generar una mala actitud y la voy a contaminar a mis demás compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente lo que nos dicen estos factores. No sé si hasta el momento tenemos alguna duda, alguna consulta con lo que hemos hablado hasta el momento. ¿No? De acuerdo, sigamos. Entonces, en este caso ustedes se dan cuenta que la personalidad pues engloba estas tres partes, ¿verdad? Que es la herencia, que son los genes, que es lo que les digo yo, que es lo que heredamos de nuestros papás o de nuestros abuelos o de todos los comentarios que es que tenés un carácter igual que tu papá, todo feo, todo enojado, o ay, tan linda ella que se parece a la abuelita porque así era su carácter, lamentablemente no era su carácter sino su temperamento, ¿verdad? También la personalidad se va creando a través del medio ambiente. ¿Y cómo se va generando esta personalidad a través del medio ambiente? A través de la cultura, por ejemplo, qué cultura es la que vivo yo dentro de mi casa, mi aprendizaje, mis normas familiares, ¿verdad? Y las normas de grupos sociales, porque al final todo siempre empieza desde casa, ¿verdad? Al igual que nuestros valores y todo. Entonces, nuestra misma familia nos va forjando también o enseñando esa personalidad u observamos, de tanto que observamos y convivimos con las personas, a veces se pegan ciertas características de otras personas. No sé si a veces les ha pasado que ustedes conviven tanto con un amigo, una amiga, o el novio, o la familia, y a veces se les pegan más de algunas palabras o algunos gestos y todo. Entonces, todo eso que nos rodea, el entorno donde nos socializamos, ¿verdad? Nuestro medio ambiente, hace también que vaya forjando nuestra personalidad. Pero la personalidad, por ejemplo, como les indico, sí se puede como modificar si nosotros deseamos. Podemos mejorarla y podemos trabajarla, ¿verdad? Y como dice también, engloba la situación en donde estemos nosotros actualmente. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué personalidad quiero yo? O sea, ¿qué persona quiero ser yo ante las demás personas? ¿Qué tipo de líder quiero ser yo ante las demás personas que me rodean, verdad? Entonces, pues algunos elementos de la personalidad, pues es el factor genético, que es igual al temperamento, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, mi temperamento, ya vamos a ver los 4 tipos de temperamento y les voy a pasar a un test a ustedes también para que ustedes puedan conocerse y que me puedan indicar qué tipo de temperamento consideran que es. Les voy a pedir por favor que tengan a la mano papel y lápiz o que lo anoten ahí en un chat, ¿verdad? Para que cuando yo les dé la definición de los 4 temperamentos, ustedes de la información que yo les voy a trasladar, ustedes vayan más o menos analizándose qué tipo de temperamento tienen, ¿verdad? Y cuando hagan el test, ustedes me van a confirmar si lo que creían que era o el temperamento que ustedes creían que era es lo que les salió en el test, ¿verdad? Siempre es bueno conocernos y este test nos va a servir para conocernos a nosotros mismos y también para poder trabajar con las demás personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el área de recursos humanos, ustedes se dan cuenta cuando está el proceso de reclutamiento y selección, regresamos un poquito al inicio de todos los procesos, hay evaluaciones psicométricas, ¿verdad? Casi que en todos los lugares nos hacen evaluaciones psicométricas. ¿Y esto para qué es, verdad? Hay evaluaciones que son de personalidad o de temperamento, porque la plaza que necesito cubrir, necesito que, por ejemplo, lo tenga una persona que sea colérica sanguínea. ¿Por qué? Porque sé que es una persona que es de temperamento fuerte, que no duda, que no piensa tanto en tomar una decisión, que asume los riesgos. Entonces digo, pero si me viene una persona que es, por ejemplo, flemática, que es una persona tranquila, que no es introvertida, entonces digo yo, bueno, esta persona tiene muchos estudios, muchas cualidades, pero al momento de tomar una decisión como jefe, esta persona no va a funcionar, ¿verdad? Es por eso que se estudia todo tipo, o sea, se realizan todo tipo de evaluaciones psicométricas para poder evaluar al candidato y poder ahí sí que entregarle a la organización a la persona idónea para que pueda desempeñar el puesto, ¿verdad? Entonces,
Créanme que es tan bonito conocernos y poder también tratar y relacionarnos con las personas, ¿verdad? Entonces, está esta parte, está también la parte del medio ambiente, que son las creencias y valores, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Que qué es lo que yo creo, cuáles son los valores que me enseñaron en mi casa, ¿verdad? Desde ahí se va forjando estos elementos de la personalidad, ¿verdad? Cuáles son esas situaciones o experiencias que entonces en este caso sí ya forman mi carácter, ¿verdad? Entonces ustedes se dan cuenta, hay diferentes. Igual vamos a ver un video para que ustedes como que puedan ver la diferencia entre el término de temperamento, carácter y personalidad, ¿verdad? Que son términos totalmente diferentes. La personalidad me lo va a encerrar, solo denme un momentito porque ya me pidió carga la compu. Denme un momentito, por favor. De acuerdo, perdón por el inconveniente ahí, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando que los elementos de la personalidad los van a englobar estos tres factores, que es el temperamento, las creencias y valores y el carácter, ¿verdad? Y el temperamento es una definición totalmente diferente a mi carácter. ¿Por qué? Porque mi carácter se va a forjar ante situaciones o experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, y yo hablo, así que en lo personal, por mí misma, ¿verdad? A mí el carácter me costó mucho forjarlo. Hay muchas personas que sí tienen un carácter determinante, un carácter desde que son niños, o sea, forjan ese carácter. Y muchas veces, en mi caso, sí pasó que a través de las situaciones o experiencias fue que yo fui formando y forjando ese carácter, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque antes yo era una persona que tal vez lloraba demasiado por todo, cualquier cosa que me decían, yo era una persona muy susceptible, ¿verdad? Y conforme va usted optando cargos dentro de las organizaciones y todo, o sea, usted ya no puede ser una persona así, usted tiene que tener un carácter que lo forje para tomar decisiones, para poner límites, siempre con el respeto necesario y con la inteligencia emocional necesaria, ¿verdad? Entonces, el carácter se va forjando conforme al tiempo o muchas veces lo traemos desde niños lo vamos forjando y tenemos un carácter que nos hace igual diferente a todos los demás, ¿verdad? Entonces, aquí me quiero quedar y vamos a ver un videíto para que podamos como comprender estas diferencias y vamos a ir resolviendo dudas si les van surgiendo, ¿de acuerdo? Denme un momento, por favor. Los 4 temperamentos. Trabajar la personalidad y vamos a trabajar los 4 temperamentos. Buenos días, hoy vamos a trabajar la personalidad y vamos a trabajar los 4 temperamentos. En otros momentos hemos visto los temperamentos desde su lado más operativo y desde las fortalezas. Hoy vamos a ver los temperamentos desde dos lados. Primero, desde el lado
de fortalezas y luego vamos a verlo desde el lado de sus debilidades. Vamos a ver la sombra de nuestra personalidad a través de los temperamentos. Los temperamentos, quiero recordaros que son 4. El primero y el más divertido es el temperamento sanguíneo, después el más activo es el temperamento colérico, el más paciente y el más extraordinariamente relajado es el flemático y el más analítico y el más observador es el melancólico. 4 temperamentos que conforman nuestra personalidad y que cada uno de nosotros lo tenemos distribuido de una manera diferente. Tendríamos un tanto por ciento cada uno de estos temperamentos. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta de que tenemos una preferencia temperamental. ¿Qué quiere decir que tenemos una preferencia temperamental? Que intrínsecamente y dentro de nosotros nos manejamos de continuo con un temperamento. Ese es el que la gente nada más ver nos dice, ¡uy! Tú eres sanguíneo, o tú eres colérico, o tú eres flemático, o bueno, tú tienes pinta de melancólico. El mundo se divide principalmente y de una forma mucho más obvia en 2 temperamentos, ¿no? Un temperamento que es extravertido y un temperamento que es introvertido. Entonces, este tipo de movimientos que hablan de cómo recogen la energía los temperamentos, en el que estamos diciendo que hay 2 formas de recoger la energía, una en la que la recogemos del exterior, donde el exterior nos da fuerza, donde vernos por la calle y disfrutar, estar con los amigos nos da la chispita, son los temperamentos que son extravertidos, y luego están los temperamentos que buscan la energía interior en los espacios cerrados y en un poco más de soledad. Estas 2 separaciones, estas 2 divisiones, las tenemos que hacer dentro de los 4 temperamentos de los que hemos hablado antes. Los temperamentos que son extravertidos, los temperamentos que les encanta estar en la calle con la gente, son el sanguíneo y el colérico. Acordaros, el sanguíneo el que se lo pasa genial, el colérico el que está todo el día queriendo hacer cosas. Los 2 temperamentos que buscan la fuerza interiormente, que les gusta más estar solos, que son un poco más serios, la verdad, son el flemático, acordaros, la paciencia, y el melancólico, recordar, el analista, el que observa. Además, estas 2 diferencias, en las que estamos hablando que los temperamentos, primero tenemos los temperamentos que son por sus cualidades intrínsecas, luego tenemos los temperamentos por donde recogen la energía. También tenemos que tener en cuenta temperamentos que son más rencorosos o que guardan las cosas y las recuerdan y te las reservan ahí, y los temperamentos que son olvidadizos, que les hagas lo que les hagas, no se acuerdan de nada. De estos 2 vamos a hacer 2 divisiones muy importantes también. ¿Quiénes no recuerdan nada ni te guardan ningún rencor, les hagas lo que les hagas? Nuestro amigo, el sanguíneo, acordaros, el feliz, y nuestro amigo el flemático, el paciente. Estos 2 realmente no recuerdan nada de lo que les has hecho, pero tampoco recuerdan nada de lo que te han hecho ellos a ti, y lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Por otro lado están los 2 reservones y los 2 que son un poco rencorosos. Tienes el colérico que te las guarda todas. Si le has hecho algo que no le ha gustado, te la va a recordar ni sabes cuánto tiempo. Y por otro lado está el melancólico, que lo va a recordar, pero que además se va a poner muy triste y muy mal por lo que le has hecho. Ya tenemos otra división. Existe la siguiente división, y es los que son de impacto muy rápido, ¡guaf!, como el viento, y los que son mucho más lentos. El impacto de las cosas les llega mucho más retardado. ¿Qué queremos decir con esto? Que si estás en una reunión, ¿no?, las cosas fluyen muy rápido en algunos y rápidamente las cogen y ya tienen como ideas y que saben lo que quieren hacer, y otros, por el contrario, necesitan una reflexión, guardarse un poco más, ver lo que ha pasado y desde ahí tomar decisiones. De estos 2 tenemos rápidos, sanguíneo, acordaros, el feliz, el divertido, y tenemos el colérico, acordaros, el que hace. Estos 2 son rápidos, ¡buf!, les parece que lo ven todo. Más lentos tenemos al flemático, al paciente, que necesita más reflexión para ver qué está pasando, y al melancólico, acordaros, el analista, que también necesita pensárselo un poquito más. Así que además de tener 4 temperamentos,
tenemos la forma en la que funcionan estos temperamentos. Para coger energía, extravertidos e introvertidos. Para recordar, los que son olvidadizos y no recuerdan las cosas y no son nada rencorosos, y los que son un poquito rencorosos. Y para tomar medidas o decisiones, los que son muy rápidos, como el viento, y los que necesitan más maduración, un poquito más lento. Bien, yo decía al principio que de lo que quería hablar es de fortalezas y quería hablar de la sombra de los temperamentos, eso que guardamos y que no dejamos que nadie nos vea. Por lo tanto, vamos a hablar de dos grandes preferencias. La preferencia para la fortaleza, esa preferencia que nos hace estar bien y fantásticos, y la preferencia para encontrarnos más débiles y para encontrarnos peor. ¿Por qué quiero hablar de las luces y las sombras de los temperamentos? Principalmente porque los temperamentos, queramos o no, están desde que nacemos hasta que nos vamos. Son los que nos permiten las relaciones con los demás, son los que realmente hacen que las relaciones existan. Si no tenemos en cuenta que tenemos un temperamento que nos permite conseguirlo casi todo y otro temperamento que nos tiene sometidos al dolor, a la desgracia y en algunos casos a la pérdida y al fracaso, muy difícilmente vamos a saber trabajarnos. ¿Qué es lo que os propongo en este momento o la oferta que quiero haceros? Que relajéis lo que vais a escuchar. Porque cuando uno escucha cosas, a veces piensa que son irremediables y que son agoreras y que nos llevan a una destrucción. Cuando os las cuento es porque podemos intervenir sobre ellas, porque podemos hacer algo con ellas. La propuesta es, vamos a conocer y después vamos a decidir qué hacer. Por lo tanto, vamos a empezar por las grandes fortalezas de los 4 temperamentos. Y tú te vas escribiendo en un papel si realmente te notas muy unido a esas fortalezas, y cuando yo acabe tú vas a decir, bueno, yo soy un sanguíneo o soy una sanguínea tremenda. O por el contrario vas a decir, yo soy una gran colérica o un gran colérico. O decidirás, yo soy verdaderamente, en mi fuerza está este gran flemático, esta gran flemática. O por el contrario decides que eres el gran o la gran melancólica, ¿no? Vamos a ver qué cualidades más potentes tienen cada uno de estos temperamentos. Empecemos por el sanguíneo. La primera cosa que tiene el sanguíneo es la felicidad. Quien nos pone felicidad en nuestra vida, quien nos pone alegría en nuestra vida, quien nos pone relaciones públicas, quien favorece el entorno, la colaboración, los amigos, el buen rollito, es el sanguíneo. Así que si tenéis un buen rollito, si sois capaces de entrar en casa, divertiros, salir, entrar a las reuniones, y lo hacéis todo de una manera ligera, sin condenar a los demás a escucharos permanentemente, sino que sois capaces de hablar midiendo, dando felicidad al entorno, con una alegría y una felicidad muy empática. Si sois grandes amigos de vuestros amigos, sois sanguíneos. Enhorabuena a todos los que os habéis sumado a ser sanguíneos. Bueno, chicos, yo creo que hay... ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas... Bueno, ahorita solamente vimos como el temperamento del sanguíneo, ¿verdad? Pero para poder seguir, me gustaría que pues todo, bueno, creo que levanten su manita si alguien de ustedes se considera sanguíneo acá. Por ejemplo, yo sí, ya hice mi test y sé que soy. Tenemos como 2 temperamentos fuertes que nos complementan, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy sanguínea flemática, entonces me complementan. Ya después vamos a ir viendo más las definiciones de cada uno de los temperamentos. Y como decía la persona acá que estaba dando la información, ¿verdad? Al final esto nos va a servir a nosotros para poder conocer, y a veces solo de simple vista, o sea, los prometo, ya acá en el trabajo yo les digo a mis chicos, aunque no lo crean, yo sé, yo conozco a mi gente, o sea, uno ya sabe
que si es colérica, que si es flemática, que si es sanguínea, que si es melancólica, ¿verdad? Uno a veces solo a simple vista por las características que tiene cada uno, uno va sabiendo y podemos saber también cómo las debilidades y las fortalezas de cada uno, inclusive para poder convivir con estas personas, ¿verdad? Y para poder relacionarnos de una mejor forma, porque a veces uno dice, ay, ¿será que sí estoy haciendo, o sea, será porque esta persona no me pone atención o porque esta persona es así, cómo le puedo entrar? Pero si supiéramos también el temperamento y cómo es que esta persona percibe o recibe la información, sería mucho más fácil la comunicación asertiva, ¿verdad? Entonces, denme un momento, les voy a trasladar aquí por este chat del grupo el link para que puedan realizar su test y me vayan contando qué tipo de temperamento le salió a cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, y no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna consulta con lo que acabamos de ver. Ok, gracias. ¿Nervios por qué? Dice, ¿o quién tiene nervios? Nervios porque ni yo me conozco, dice. Pero ahora ya se va a conocer. ¿De acuerdo? Entonces les comparto el link, por favor, chicos, y lo van respondiendo. Y me va levantando la manita cuando ya lo hayan terminado de hacer, por favor. Vamos a dar unos 10 minutos. Son las 6:23 a las 6:33. Es menos, creo yo. Un poquitas preguntas. ¿Cómo van, chicos? Por favor, me van diciendo ahí.
Queden tranquilos, chicos, no tengan pena. Todavía hay 5 minutos más para que avancen. Son varias preguntas. Gaby, adelante, ¿ya terminó? Sí, Ligda, ya terminé. Ah, perfecto. Así como Gaby, pues me va levantando su manita para ir sabiendo quiénes me hacen falta todavía. Por favor, dejen su manita levantada. ¿Ok? ¿Sí les dio la respuesta? Gaby, si me podría confirmar, ¿me le dio la respuesta al test? Sí, sí me dio la respuesta, Ligda. Ah, perfecto. Entonces todos necesito que los que estén haciendo ahí su test vayan anotando y ahí vamos a ir debatiendo cómo son ustedes y de verdad si ustedes pensaban que se consideraban así o no. Ok. Vamos a dar, faltan 3 minutitos más, así que vamos avanzando. Todavía faltan unas manitas ahí. Está un poquito largo el test, pero vale la pena conocernos. Y ahí también ustedes este mismo test lo pueden pasar a sus compañeros de trabajo, a la novia, a la esposa, a los hijos, para saber qué tipo de temperamento tiene cada uno, aunque ustedes ya los han de conocer y ahorita que ustedes sepan la definición de cada uno de los temperamentos, va a decir, ah, esta persona es melancólica, esta es flemática, ¿verdad? De acuerdo, Ingrid, muchas gracias. Ahí vamos, sigan. Todavía faltan unos chicos, vamos a dar otro, dijimos que a las 33, faltan 2 minutitos, ¿de acuerdo? De acuerdo, Jonathan, gracias. Levanten su manita ahí para los que vayan finalizando. Vayan levantando su manita para que yo sepa quiénes ya y a quiénes les falta, ¿de acuerdo? Y darles más tiempo. Hay 20 manos levantadas y somos 50 prácticamente. Quiere decir de que te va a faltar más de la mitad. Vamos, 24 manos levantadas. Ya casi ya llegamos a la mitad. Ahí está. Vamos, chicos. Ya casi está finalizando los demás que ya van subiendo más las manitas. Llevamos 31 manos levantadas.
De acuerdo, Verónica, muchas gracias. Levante su manita, por favor, para saber que ya ahorita alguien me bajó la manita, tenemos 30 manitas. Nos faltan 20 personas, no sé si esas personas estarán o no estarán, o les vamos a dar unos 2 minutitos más en lo que siguen subiendo las manitas. Gracias, Ana Elizabeth, qué bueno verla, qué bueno saber que está en la clase. Llevamos 36 manitas. De nada, mi niña. Vamos, chicos, vamos a llegar por lo menos a los 40, las 40 personas con su manita levantada, que no vean si están. Eso también va a ser como la asistencia del día de hoy, la participación que hayan hecho su test de temperamento. Tómenle captura, por favor, chicos, porque les voy a habilitar también un espacio en Classroom para que puedan subir también esa parte del test. Así que todos necesito que le tomen captura, que no la vayan a perder. Vamos Lidia, pero sí sería el resultado, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y de una vez que vayan a analizar, ay, no, le tomé a todo, le dice. Está bien, Catherine. Si ustedes se dan cuenta, para las personas que ya finalizaron, en lo que esperamos a 3 personas más ahí, siempre hay 2 temperamentos que más predominan. Por ejemplo, tengo el 80% uno y el 70% y algo. O sea, yo quiero que anoten o encierren en un círculo los 2 temperamentos que más predominan en cada uno. Y ahí vamos a ir conociéndonos, ¿de acuerdo? Van 38 manitas levantadas. Un minuto más a las 35. Finalizamos. Vamos, chicos. Los otros se conectaron y no están. Gracias, Bernabé. Igual levánteme su manita para saber que ya. Ok, ya llegamos a las 40 manitas levantadas. 14 personas no sabemos, no, como 13 personas no sabemos si están o no están. De acuerdo. Entonces, ya pueden bajar su manita y ahora quiero que vamos a ver. ¿Se recuerdan que yo les dije que, bueno, que anotaran qué tipo de temperamentos son? Sin embargo, acabamos de ver un video donde más o menos nos dio algunas definiciones, pero yo ahorita les quiero mostrar qué es cada temperamento y que ustedes me vayan diciendo y comentando si de verdad, como diría, o como está de moda en Facebook y en Instagram y todo, sí soy, ¿verdad? Sí soy, o sea, sí me aparezco, sí soy flemático, sí soy sanguíneo, sí tengo de las dos, ¿verdad? Entonces ya pueden bajar sus manitas, mis niños. Ahorita vamos a seguir con la clase para que ustedes sepan. ¿De acuerdo? Entonces, ya que hicieron el test, vamos a seguir con una pequeña definición y luego vamos a ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿de acuerdo? Entonces, la personalidad, estábamos, como les comentaba, pues lo conforma el temperamento y el carácter. El temperamento, pues, es el responsable de las características de las respuestas emocionales, ¿verdad? Frente a estímulos ambientales. Es una habilidad innata e invariable que depende de la herencia genética, de la biología y la fisiología de la persona, ¿verdad? Entonces, ese es el temperamento, ¿verdad? Responsable de nuestras características, de las respuestas a nuestras emociones. Y el carácter es modificable, ya que se desarrolla mediante las experiencias vividas a lo largo de la experiencia, que era lo que yo les contaba, a mi experiencia propia, en relación con el entorno ambiental en el que se desarrolla el individuo, y las vivencias que dejan más huella son aquellas que se producen en la infancia. Por eso es que también les decía que muchas veces hay algunos niños que van forjando su carácter desde niños, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo los hayan criado cuando eran pequeños, ellos desde ahí van forjando ese carácter, ¿de acuerdo? Entonces,
Si sumamos el temperamento más el carácter, esto es igual a la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Entonces, es la forma en que una persona reacciona y actúa en la vida, ¿verdad? Es bastante constante y en general se mantiene estable durante toda la vida o gran parte de ella. Puede cambiar, pero en forma gradual y lenta. La personalidad es única, jamás dos personas tienen una misma personalidad igual. ¿Cuál? Entonces, aquí vienen los 4 temperamentos básicos. ¿Y cuáles son ellos? Que son los resultados que les acaba de reflejar el test, ¿verdad? Que está el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático, ¿verdad? Solo déjenme ver algo. De acuerdo. Entonces, ahora les voy a decir, acá levanta su manita, ya terminaron también, ¿de acuerdo? Las personas que tienen levantada su manita la pueden bajar, no hay ningún problema. Y enseguida, pues vamos a ver la definición como de cada uno de los temperamentos, ¿verdad? Para las personas que en este caso, pues, les arrojó un temperamento, por ejemplo, melancólico, podemos observar aquí cuáles son estas fortalezas, ¿verdad? Y, por ejemplo, una persona melancólica, pues, es una persona que es demasiado sensible, que es creativa, que es idealista, que es leal, que es habilidoso, ¿verdad? Minucioso, delicado, analítico, abnegado, ¿verdad? Esta es una persona melancólica. Estas son sus fortalezas, pero también tenemos las debilidades. En este caso, pues, una persona melancólica es muy susceptible, es variable, es crítico, negativo, antisocial, es confuso, vengativo, inflexible y egoísta, ¿verdad? Pues no todas las personas melancólicas pues tienen como que todas estas características, fortalezas y debilidades, pero la mayor parte sí, y que al final se complementan, ¿verdad? Ahora sí pasamos a ver a una persona colérica, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, hasta el elemento es el fuego, ¿verdad? Y en el melancólico su elemento es el agua. Para una persona colérica, las fortalezas que podemos observar es que es una persona enérgica, resolutiva, optimista, independiente, práctica, es un líder, es audaz, es productivo y es voluntarioso, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las debilidades del colérico? Es que es impaciente, es prepotente, es intolerante, es vanidoso, insensible, dominante, rencoroso, sarcástico y astuto, ¿verdad? Entonces, ustedes ya más o menos vayan viendo y me van diciendo si de verdad, ahorita vamos a darle como ese espacio para que podamos debatir si de verdad consideramos que sí somos lo que nos reflejó el test, ¿verdad? Y luego viene el flemático, ¿verdad? Y el flemático, pues, sus fortalezas es que es una persona tranquila, cumplidor, eficiente, diplomático, objetivo, confiable, organizado, práctico, tiene un buen sentido del humor, pero algunas de sus debilidades es que es indeciso, que es desconfiado, que es pretencioso, que es calculador, que está desmotivado, que es egoísta, que es ansioso y que tiende a ser cobarde, ¿verdad? Y pues, por último, tenemos el temperamento sanguíneo, y el temperamento sanguíneo dice que una de las características es que es atento, cálido, amistoso, entusiasta, compasivo, confiado, es un buen compañero, es simpático y es comprensivo. Pero algunas de sus debilidades es que es voluble, impulsivo, egocéntrico, violento, indisciplinado, exagerado, improductivo, ¿verdad? Inestable. Entonces, es acá, como les indico yo, cuando a veces realizamos los test de las pruebas psicométricas y en alguno de los casos alguien ha tenido la oportunidad de realizar este tipo de test, ¿verdad? Acá podemos ver el tipo de personalidad que tiene cada candidato. Y si yo estoy, por ejemplo, buscando un puesto de una gerencia, pues ustedes por obvias razones sabrán de que no podría como contratar tal vez a una persona, por ejemplo, si es para
una gerencia, que les digo, de ventas o de operaciones, o una gerencia general, no puedo contratar a una persona que sea indecisa, ¿verdad? Porque a veces un gerente tiene que tomar decisiones, tiene que asumir riesgos, tiene que asumir responsabilidades, ¿verdad? Es por eso que muchas veces alguno de esos puestos se elige a una persona colérica, tal vez no porque sea prepotente o porque sea intolerante o rencoroso, sino por las fortalezas que esta persona tiene, ¿verdad? De igual forma, siempre todos tenemos áreas de oportunidad que podemos trabajar, que podemos ir en el camino, ahí sí que desarrollando y fortaleciendo, y sí se puede, ¿verdad? Entonces, me gustaría que por favor, chicos, pudieran compartir sus resultados y qué opinan, si de verdad consideran que sí se parecen a todas las características que acabamos de ver de estos 4 temperamentos. Y hasta la licenciada Dorothy. Licenciada Dorothy, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo está, Liga Gaby? Buenas tardes. Hola, jóvenes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ya hicieron su test por lo que ya resolvieron, ¿verdad? Por lo que escucho, ¿ya resolvieron? Sí, licenciada. Sí, Nigda, buenas tardes. Qué excelente. Entonces ya saben, ya tienen el resultado final, ¿verdad? Saber todo lo que tengo dentro de mi ser, dice Jorge García. Que tiene miedo, dice, de saber todo lo que tiene dentro de su ser. Bueno, mire, una situación muy importante con respecto a esto. Ahorita les voy a dejar en el uso de la palabra como Ligda Gaby lleva la dinámica de la clase. Solo les quiero hacer la observación siguiente. Al final del test, ustedes ven porcentajes de cada uno de los diferentes temperamentos. Y entre las instrucciones le dicen que el preponderante o el dominante es el que tiene el mayor porcentaje. Pero si ustedes se dan cuenta, los porcentajes no son como de 50 y 50 o 20-20 y 30-30, sino todos los porcentajes son sobre 100. ¿Qué significa eso? Significa que no vamos a tener un estilo o un temperamento dominante puro 100% en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, pues, tenemos diferentes porcentajes o diferentes características que nos identifican con alguno de estos 4 temperamentos. Existe uno que domina en situaciones, ¿cómo se diría? En situaciones normales, estándares o en situaciones en las que nuestro temperamento, nuestra personalidad no está siendo puesta a prueba en situaciones críticas, no, sino en situaciones normales. Entonces, no necesariamente, si a usted le salió el dominante, por ejemplo, colérico, no necesariamente usted encaja con el 100% de todas las fortalezas o debilidades que aparecen ahí, sino se identifica con algunas de esas, con la mayoría de esas, pero también se identifica con otras fortalezas y debilidades de otro temperamento. Lo genial de esto es que se trata de una situación que usted puede modificar. Es una situación aprendida que una vez conocida, nosotros podemos ir modificando las características de personalidad poco a poco. Y si usted no está al 100% identificado con alguna de estas fortalezas o debilidades, la puede modificar siempre en construcción de lo que usted desea construir en su propia personalidad. Y solamente eso. Ahora sí, los escucho. Adelante, chicos, cuéntenos, por favor. Como dice Catherine Villarán, me desconocí, dice ella. A ver, Catherine, cuéntenos, ¿por qué se desconoció? Es que en los 4 me salió el mismo porcentaje. Tengo 79 en 3 y en 1 tengo 43, creo. Tengo casi el mismo porcentaje. ¿Y en cuál tiene 43? Ahorita le digo. Dice Ana Elizabeth, o sea que todavía tengo oportunidad de arreglo, dice. En melancólico. En el melancólico tiene 43, es el más bajo. En todos los demás, Ajá, tengo el mismo porcentaje. Ajá. Tiene el mismo porcentaje y tiene, bueno, qué interesante.
Qué interesante. Habría que ver sus resultados puestos bajo cierta situación, bajo ciertas pruebas o llevadas a cierto extremo para saber realmente cuál es el que domina. Pero aparentemente, el hecho de que tenga 3 del mismo porcentaje es que usted puede las fortalezas, las características de cada uno de esos pueden salir a relucir en cualquier momento. Puede fácilmente pasar de uno a otro. Qué interesante. ¿Quién fue la persona que habló? Catherine Villarán. Catherine, ya la vi. Muy bien, excelente, qué interesante su caso, Catherine. Pero queremos escucharlos. Él me dice 93% sanguíneo y 86% colérico. Wow, qué interesante combinación. Adelante, Emily. Emily tiene la manita levantada o César también. César. Entonces, César. Buenas tardes, licenciada. En mi caso me salió el mayor, sanguíneo con 93% y melancólico con 86%. Aplicando la regla de 3, me salió que soy sanguíneo 51.96% y melancólico 48.04%. Y según las fortalezas que están acá mostrando, pues sí, y me identifico siendo alguien sanguíneo y alguien melancólico. Sería una balanza entre lo introvertido y lo extrovertido. Sanguíneo y melancólico, qué interesante. Sí, podría ser una balanza entre, o depende de las situaciones en las que se encuentran también. Nosotros respondemos y nos salen esos resultados. Me refiero a las situaciones que a veces pensamos en situaciones en particulares y por eso tenemos resultados tal vez un poco variados, porque interesante también. A ver quién levantó la mano. Edson levantó la mano. Edson y después Migdalia. Migdalia, correcto. Ok. Adelante, Edson. Hola. ¿Me logra escuchar, licenciada? Sí, le escuchamos. Sí, a mí me salió 100% colérico, 94% melancólico. El menos que me salió fue el sanguíneo con 64% y el flemático con 73%. ¿100% qué cosa le salió el primero? Colérico. Colérico, interesante. Muy interesante. ¿Y usted está de acuerdo con esos resultados? ¿Qué opina de sus resultados? ¿Cómo los ve? Son adecuados a mi personalidad. ¿Sí lo describen? Es correcto. Sí. Interesante. Ya lo había hecho antes. En el diversificado había hecho igual la misma prueba y bajé. ¿Y se mantienen los resultados? Sí. Estamos en el mismo. Ok. Excelente, muy bien. Gracias, Enzo. Es importante también recordar que, insisto, que las características que definen a uno o a otro temperamento son modificables. Usted puede modificarlas en relación a lo que busca construir en su personalidad. Migdalia. Buenas noches, Ligda. A mí me salió en sanguíneo y colérico, me salió el mismo porcentaje, el 93%. Y entonces, leyendo lo que la Ligda puso ahí, las de las fortalezas y debilidades, sí tengo un poco de ambas. Interesante. Y las dos son extrovertidas, son personalidades del lado extrovertido. Ajá, y de ahí en el porcentaje más alto fue en flemático, que me salió el 86%, aunque no hay mucha diferencia en el otro, porque en el otro me salió el 79% también, un melancólico. Entonces, ahí sí, como dijo un compañero, nos vamos conociendo, ¿verdad? Porque habían cosas que tal vez uno no las quiere asimilar que uno es así, ¿verdad? Pero en lo que es colérico y sanguíneo sí me identifico en muchas cosas. Qué interesante. Muy bien, excelente, Migdalia, excelente también. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más que quiera aportar sus resultados y contarnos si se siente identificado y por qué?
chicos? ¿Están ahí? Soy tan egoísta, dice Annalisa. Annalisa dice que no sabía que era tan egoísta. Tan egoísta, ¿por qué, Ana Elizabeth? ¿Qué le salió? ¿Cuáles fueron sus resultados? Bueno, también es importante que recordar porque el melancólico y el flemático fueron sus principales resultados. Oh, comprendo, melancólico y flemático, y se repite la debilidad. Melancólico y flemático, que son del lado introvertido. Bueno, ahí a mí me sale lo perfeccionista, pero yo siento que no soy así. Interesante, Sandy. Puede ser que sea una característica de personalidad nata y que es algo que usted está tratando de modificar. Tal vez por eso está en negación, pero está bien porque lo estamos mejorando, lo estamos modificando, lo estamos cambiando. Las características de personalidad tienen la ventaja de ser modificables, que no son en parte son de nuestro ADN, indica para qué tenemos tendencia, pero la forma en que hemos sido culturizados nos dice cuál es realmente la tendencia de cómo nos vamos a comportar y de cuáles son las fortalezas y debilidades en relación a temperamento que vamos a demostrar en situaciones estándar o situaciones normales y en situaciones críticas en las que tengamos que tomar decisiones inmediatas o asumir una posición de manera inmediata. Es decir, que puede ser que tengamos tiempo trabajando en ciertas características, como dice Ana Elizabeth, vengativa no lo soy, al contrario, muy bien, que puede ser que sea una situación aprendida y muy arraigada en mí y que llevo tiempo trabajando en esa debilidad de ser vengativa y hemos hecho avances en ese punto, pero en situaciones críticas siempre sale a relucir porque es parte de lo que condiciona y define mi personalidad, mis rasgos de personalidad. Entonces, llevas tiempo trabajar y cambiar los rasgos de personalidad. Todas las fortalezas y debilidades que ustedes ven aquí, en gran medida son rasgos de personalidad y en algunas otras son competencias o habilidades aprendidas. Lo importante es que son aprendidos. Y en la misma medida o por la misma vía o con la misma metodología que las aprendimos, las podemos modificar y las podemos desaprender o cambiarlas por otras nuevas o irlas manejando, que ese era el punto al que iba, que en ciertos momentos de nuestras vidas nosotros optamos por algunos temperamentos o algunas características específicas de personalidad y conforme vamos variando, conforme vamos creciendo o conforme vamos ordenando nuestras prioridades, entonces vamos cambiando y modificando esas características. Es posible que conozco muchas personas que durante la carrera como estudiantes se dieron a la tarea de ser, por ejemplo, buscaron ser bastante coléricos. ¿Por qué razón? Porque ese era el temperamento que les funcionaba, porque necesitaban ser bastante agresivos, tener un liderazgo muy fuerte y muy agresivo para poder alcanzar sus metas y poder alcanzar sus objetivos académicos. Posterior a eso, pues viene otra etapa en su vida, una etapa de profesionales donde se dan cuenta que el temperamento colérico pues no funciona al 100% y hay que hacerlo más suave, modificarlo levemente, fugarse o hacer un mix con un sanguíneo o con un flemático o qué sé yo, lo que esté funcionando, y entonces empiezan a cambiar características de personalidad y con ellos el temperamento, para que al final de cuentas lo que importa son los resultados. Entonces depende, o viene la etapa de padres también, es otra etapa muy de gran escala para los adultos, para los seres humanos, en donde también empiezan a cambiar ciertos aspectos, quizás han sido muy melancólicos durante o en otros aspectos de la vida y se dan cuenta que criar niños es una tarea muy importante y demasiado impactante,
y la responsabilidad de crear humanitos de bien para la sociedad los obliga a ser más enérgicos y asumir un liderazgo un poco más fuerte, más agresivo, más cortante. Entonces se empiezan a modificar y es totalmente válida esas modificaciones que vamos haciendo según las etapas por las que vamos pasando. Ya no se diga cuando terminamos nuestra vida laboral y otras etapas similares y pasamos a un punto de retiro, de descanso, donde todo es más pacífico. Entonces, muchas personas empiezan a explorar otras áreas de su vida, las artes o no sé, otras personas exploran por otros lados. Me refiero a que algunas personas optan por viajar, por hacer actividades extremas, otras por las artes, otros una vida más hogareña, etcétera. Entonces, cada uno de esos escenarios implica modificar su temperamento y su personalidad para acoplarse a lo que se requiere, a las exigencias del nuevo entorno y de las nuevas preferencias. Así que no nacemos con un temperamento marcado, pero no significa que tengamos que mantener ese temperamento durante toda nuestra vida o que estemos condenados a ser de esta manera durante toda nuestra vida. También es importante que, pese a que aquí se divide entre debilidades y fortalezas, tenemos que hacer énfasis en las fortalezas. Tenemos que enfocarnos en cuáles son las fortalezas de cada temperamento y en función de eso trabajar y utilizar nuestro temperamento en pro de alcanzar los objetivos que vamos buscando en las áreas de nuestra vida en las que estamos. En el caso de este estilo de temperamento en los ámbitos organizacionales, como bien decía la licenciada Gaby, es muy importante tomarlos en cuenta según los puestos y los niveles jerárquicos a donde las personas van o en la conformación de los equipos de trabajo. En alguna conferencia hace poco, escuchábamos el hecho de que a la hora de reclutar y seleccionar personal, no solamente la gente que está encargada de reclutar y del proceso de reclutar y seleccionar, no solamente tiene que conocer cuál es el temperamento de los candidatos, sino también tiene que estar consciente del temperamento del jefe inmediato que está contratando a esos candidatos para que hagan clic. Esa parte es sumamente importante y no dejarla de lado y no dejarla sin importancia, porque no solo se trata de candidatos que sean melancólicos o flemáticos o lo que se necesita en los equipos de trabajo, sino se trata de candidatos que realmente sean empáticos con la personalidad y el temperamento del jefe inmediato. Bueno, entonces ese era solo mi comentario y llegamos a las 7. Así que muchas gracias. La dejo lista a Gaby para que cierre la clase. Su audio. Perdón, había visto que había apagado el micrófono. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, licenciada, por sus aportes, la verdad, y también espero a los chicos que se hayan podido conocer un poquito más, que puedan también trabajar en sus áreas de oportunidad y que también esto les sirva a poder relacionarse con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo en la clase también cómo poder convivir con estas personas, ¿de acuerdo? De acuerdo, chicos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Ligdas. Feliz noche. Tengan una feliz noche, chicos. Nos vemos el jueves. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.